Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a revisar los cambios más recientes en los portafolios de varios inversores y les decimos de una vez, más de uno nos sorprendió y muchísimo. Y no estamos hablando solo de los puts de Michael Burry, que por cierto vamos a hablar en detalle de esa compra en corto de 1.600 millones de dólares, la cual puede ser más misleading de lo que parece. Y también te contaremos la razón por la cual está apostando en contra del mercado. Así que si te interesa ver qué compraron y qué vendieron algunos de los mejores inversores del mundo, asegúrate de ver este video y asegúrate de darle like mientras te mostramos el logo de Endeudados. Estos reportes nos encantan porque son como un mapa que nos lleva a la mente de estos inversionistas que no solo invierten de forma profesional, sino que tienen más y mejores recursos que la gran mayoría de inversores comunes. Sin embargo, el hecho que estos inversores compren o vendan una acción no significa que tú debas hacer lo mismo. Aunque es una buena fuente para generar ideas, no es recomendable que se copien las transacciones que se ven en estos reportes. Recuerda que no se conoce realmente cuál es la estrategia de estos inversores, además que esas transacciones pudieron ocurrir en cualquier momento durante todo el trimestre. Y para el momento que recibes esta información puede estar pasando exactamente lo opuesto. Dicho esto, comencemos con el inversor más querido por todos, el señor Warren Buffett. Berkshire Hathaway tuvo varios cambios interesantes en su portafolio. Uno de los cambios que más nos llamó la atención fue sin duda otra compra de Occidental Petroleum, de 12.4 millones de acciones, colocándola casi en el top 5, justo por debajo de Chevron. Lo que nos llamó la atención es que en el mismo periodo se redujo la posición de Chevron a casi el doble de la ponderación de lo que se compró Occidental. Para el día del reporte, Buffett tenía 224 millones de acciones, que divididas entre las casi 959 millones de acciones en circulación, los hace casi dueños del 24%. Cuando regresamos de Omaha, quisimos investigar un poco más a profundidad algunas de las empresas que nos llamaban la atención de Berkshire. Entre ellas estaba Occidental. En ese momento se estaba corriendo el rumor de que Berkshire podía comprar el 100% de la compañía. Pero cuando le preguntaron eso a Buffett en la reunión de accionistas, dijo que no estaba para nada en sus planes. Simplemente le parecía que Occidental era una excelente empresa. Sin embargo, encontramos que gran parte de la tesis para invertir en Occidental es que la misma se podría beneficiar en mayor medida de un incremento en los precios del crudo, ya que la mayor parte de los ingresos de Occidental venían por el drilling. Por lo que si siguen invirtiendo de esta manera es porque creen que los precios del crudo va a incrementar o en el peor de los casos se va a mantener como están ahora. Pero de vuelta, ¿por qué vender Chevron? Podríamos entender que Occidental tiene una ventaja por la estructura de sus ingresos, pero Chevron es una empresa mucho más diversificada y comparando sus hojas de balance, sinceramente Occidental no se ve tan atractiva. Ambas tienen una deuda de aproximadamente 20 billones, pero Chevron tiene 9.6 billones en efectivo en mano y Occidental tiene apenas 486 millones. Por lo menos desde mi punto de vista, una posición un tanto frágil. Claro que yo no me siento capacitado en lo absoluto para opinar sobre este negocio, no sé mucho al respecto, solo estoy tratando de entender con lo poco que hemos averiguado y con lo poco que estamos viendo ahora. Por lo que entiendo que por el tamaño de ambas, Oxy obviamente podría ofrecer una mayor apreciación siendo casi 4 veces más pequeña que Chevron. Lo que no termino de entender es por qué comprar una y vender la otra. Tiene que haber algo más allá del negocio en sí que no sabemos. Si tú eres alguien que conoce las compañías de energía, déjanos tu opinión en los comentarios. Más allá de eso, salieron al 100% de 3 posiciones y redujeron en 5 contando Chevron y Activision que cortaron en un 70% y General Motors en un 45%. En cuanto a Apple, estaba a la expectativa de que se iban a recortar o no después de su reporte de ganancias y considerando que la última vez que recortaron fue en Q4 de 2020, cuando la acción estaba entre 120 y 130 dólares, pero no hicieron nada. Fue completamente neutral, así que sigue en pie con lo que dijeron en Omaha, que están muy felices con su casi 6% de participación en la empresa. En cuanto a posiciones nuevas, nos pareció interesante la compra de D.R. Horton y Lennar. Aunque son posiciones bastante pequeñas, especialmente Lennar, es curioso que hayan decidido invertir en la industria de construcción residencial. Me levanta un poco la ceja considerando la expectativa actual y los reportes de nuevas construcciones. ¿Será que van a incrementar los permisos de construcción? No lo sé. Esto es algo que sí nos interesa muchísimo y sin duda lo vamos a investigar a partir de aquí. Sigamos con Bill Ackman de Pershing Square. Ackman cerró el trimestre, como siempre, bastante concentrado. Y dentro de los cambios más significativos, resaltaremos la adición de 1.3 millones de acciones de Alphabet y la reducción de Chipotle y de 5.36% de Lowe's. Ackman fue uno de los pocos que compró Alphabet. La mayoría o vendieron o no hicieron nada.
Esto marca la segunda compra de la empresa después de que abrió la posición en Q1. Si usamos como referencia el precio reportado, que en algunos segundos les explicaremos qué es lo que significa, Ackman estaba sentado en una ganancia de 16.32% para el momento de la segunda compra. Este precio reportado lo que significa es el precio en que las acciones estaban cotizando para el último día en que se sostenían las acciones, mas no significa realmente que es el precio en el que se compraron. Lo cierto es que pudo haber comprado en cualquier momento entre junio y abril, es decir, pudo haber comprado a 104, a 120 o a 127, que fue lo más alto que cotizó en ese periodo. Si ese fuera el caso, estaría en menos 5.43% para el momento de hacer la segunda compra. E independientemente de todo eso, Ackman pudo haber vendido por completo a 133 en julio, y nosotros no lo sabríamos porque estamos viendo un reporte de algo que pasó hace tiempo. Por eso es que intentar copiar estas transacciones puede ser peligroso. Claro que Ackman no es el tipo de inversor que suele entrar y salir de posiciones a menos que haya pasado algo extraordinario como pasó con Netflix en su momento. E incluso esos casos son un excelente ejemplo para ver que hasta estos superinversores se pueden equivocar. Pero volviendo a Alphabet. En su reporte pasado reportaron el primer incremento de ganancias después de 5 trimestres consecutivos de decrecimiento. Y por el lado de las ganancias también se está viendo un mejor crecimiento desde mediados de 2021 que comenzó a caer. Parte de las buenas noticias es que su segmento de cloud tuvo su segundo trimestre de rentabilidad y también mostró crecimiento, lo cual ha estado dando señales optimistas para la empresa. Y por cierto, si quieres conocer los reportes de Big Tech de una forma sencilla y resumida, te vamos a dejar los links en la casilla de descripción y está de más decir que te recomendamos esos videos. Basado en el estilo de inversión de Ackman, podemos deducir que está convencido de que la empresa va a estar mucho mejor en el futuro de lo que está ahora. Y nosotros compartimos esa opinión en cuanto a Google. Caso contrario, pensamos que no hubiera comprado ni vendido nada, o en el peor de los casos, si pensara que la acción está muy sobrevaluada, hubiera recortado la posición. Si ese hubiera sido el caso en este reporte, sí tuviéramos más certeza de que estaría asumiendo ganancias de esa inversión. Pero como dijimos, Ackman fue casi el único que invirtió en Alphabet, por lo menos durante el periodo, lo cual nos hace pensar que otros inversores están viendo mejores oportunidades a igual o menor riesgo en otro lado. O simplemente Ackman se está equivocando de nuevo como lo hizo con Netflix en su momento. Solo queda esperar y ver. También incrementó su posición en Howard Hughes y Hilton, que son compañías que han estado en el portafolio de Ackman por años. Me llama la atención Howard Hughes y estoy asociando un poco con la compra de Buffett de D.R. Horton y Lennar. Howard Hughes es una compañía dueña de propiedades en Estados Unidos, las cuales administra y desarrolla, tanto comerciales como residenciales y de uso mixto. Si seguimos viendo movimientos así en otros portafolios, lo tomaríamos como una señal fuerte de que la situación con el suministro de propiedades en el país va a mejorar, posiblemente bastante. Y por último, la reducción del 25% de Lowe's y del 7% de Chipotle. La venta de Lowe's la podemos entender más o menos. Después de la pandemia y con el incremento de la inflación y los intereses, se estaba estimando que las personas comenzarían a recortar sus gastos de las mejoras del hogar. Y ya Lowe's había comenzado a reportar decrecimiento en ingresos y aún más en ganancias. No tengo la certeza de que esta sea la razón de la venta, pero me da una idea. Ackman comenzó a comprar Lowe's en 2018, por lo que creo que simplemente llegó la hora de asumir ganancias. Ahora, con Chipotle, de verdad que no se me ocurre ninguna razón del por qué redujo la posición, más allá de que sea para asumir ganancias y reinvertirlas en otro lado. Chipotle es una de esas empresas que llevamos años queriendo comprar y estamos esperando una caída importante, pero la acción lo que hace es subir y subir, paralelo a que siempre ha cotizado con una evaluación exigente. Y aunque sí ha habido un par de oportunidades en las que la pudimos haber comprado, pero por querer esperar que baje todavía más, nunca lo hemos hecho. Esto seguro va a ser para nosotros como Walmart fue para Buffett. Pero Chipotle, en nuestra opinión, es una de las mejores empresas que se pueden encontrar en la industria de restaurantes. Ha mantenido un crecimiento de doble dígito en los ingresos de forma consistente, con un crecimiento compuesto de casi el 15% en los últimos 15 años. Y los ingresos más impresionantes todavía. Ahora pasemos al Dr. Michael Burry, de Zion Asset Management. Michael Burry estuvo muy activo durante este trimestre y aunque hay algunas cosas que nos llamó bastante la atención, nos vamos a enfocar solo en el tema de la apuesta en contra de 1.6 billones porque puede tener la conclusión más importante. Y tenemos dos hipótesis de el por qué Burry está haciendo esto. Dataroma nos muestra las posiciones de opciones, así que fuimos directo al formulario en la página de la SEC. Entonces, lo primero aquí es que esos 1.6 billones de dólares o 1.600 millones a escala corta no es la cantidad de dinero que Burry está poniendo sobre la mesa. Esto lo que representa es el valor nominal de la cantidad de acciones que está sosteniendo en los 20.000 contratos puts. Recordemos que un contrato de opciones representa 100 acciones. Entonces, si dividimos el valor total reportado entre la cantidad de acciones, nos debería dar el precio a lo que la acción, o bueno, en este caso el ETF,
estaba cotizando en junio, que es el último mes del trimestre. Serían $369 para el QQQ, que es en lo que estaba más o menos a mediados de junio, y $443 para SPY, que también es lo que estaba cotizando para mediados de junio. Por lo que está en línea con el periodo que cubre el reporte actual. Recordemos lo que hablamos hace poco, que el precio reportado, o en este caso el valor reportado, es el valor al último momento conocido en que el inversor estaba sosteniendo la posición. Pero lo cierto es que pudo haber sido en cualquier momento durante el trimestre. Ahora, con las opciones podría ser un poco misleading, porque el valor de las acciones de ese momento no representa la inversión. Para saber cuánto fue la inversión, necesitaríamos saber cuál fue el strike price de los contratos y la fecha de vencimiento. Sin eso, es prácticamente inútil saber que tiene 40.000 contratos puts. Más allá de dar la oportunidad a todos los medios y por supuesto a medio planeta a crear contenido alrededor de esto. Claro que 40.000 contratos es igual a una salvajada y no quiere decir que no sea grande. De hecho, es una posición gigantesca y por supuesto que da una señal bajista. Pero no se puede determinar absolutamente nada solo con saber la cantidad de contratos. Se necesita saber el strike price y la expiración. Ahora, tratando de analizar un poco con lo que tenemos y conociendo cómo opera el personaje, me cuesta creer que es simplemente una apuesta en contra y me inclino más a que es un hedge a sus posiciones en largo, que de acuerdo al último reporte es de unos 111 millones sin contar posiciones que tenga en acciones internacionales o inversión privada. Yo diría que la inversión de opciones está más cerca de esta cifra que de los 1.600 millones que se está hablando. Si fuera una apuesta en contra directa, yo creo que Burry hubiera comprado en corto en lugar de contratos puts, y las compras en corto no se tienen que reportar en los 13Fs. Que ojo, puede ser el caso, puede ser que paralelo a todo esto también esté en corto, y ahí va mi segunda hipótesis, solo que de ser esta yo creo que hubiera comprado en corto y ya en lugar de contratos puts, aunque al final las dos estrategias logren lo mismo. Quiero decir, comprar en corto y comprar contratos puts virtualmente hacen lo mismo, ganas si el mercado baja. Entonces, sí hay una parte de mí que cree que sí está apostando en contra y sinceramente esto se alinea más a lo que yo personalmente pienso de la dirección del mercado. Si recordamos un poco, Burry ha estado por mucho tiempo anticipando la mega caída, incluso contemplando una del 50% desde los puntos más bajos de lo que llegamos el año pasado. Esto, aunque no se materializó, creo que todavía está rondando en la mente de Burry. Considerando que las tasas están elevadas y que posiblemente se mantengan así, que no está muy claro qué es lo que vaya a pasar con la inflación una vez que Estados Unidos tenga que renovar su deuda, que si no sabes de qué estoy hablando tienes que ver este video y te lo dejamos también en la descripción. Los reportes económicos de China que llegaron peor de lo esperado, toda la situación con los bancos regionales que todavía parece una bombita de tiempo, sumado a la narrativa del downgrade de Fitch Ratings al gobierno de Estados Unidos y ahora potencialmente a los bancos más grandes del país. Me hace pensar que Burry podría estar 100% convencido de que estar cerca de un all-time highs es simplemente insostenible y que bajo ninguna circunstancia vamos a cruzar esa línea y que más bien vamos a comenzar un nuevo descenso. Por eso tiene 40.000 contratos en contra de la economía estadounidense. Esta es mi segunda hipótesis porque creo bastante esta narrativa de todo lo que está pasando. Siento que tiene todo el sentido que alguien quiera apostar en contra justo cuando estamos llegando a un all-time highs, mientras que todavía existe tanta expectativa pesimista. ¿Apostaría yo en contra? No, pero es porque número uno, no le he dedicado el tiempo necesario a investigar para tomar tal riesgo y no me dejo llevar por lo que alguien más diga, independientemente si es un súper inversor y súper analista como Michael Burry. Número dos, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, no manejo el dinero de otras personas, por lo que podría aguantar un descenso si fuera necesario y de hecho para mi horizonte de tiempo es altamente beneficioso que el mercado caiga ahora y en los próximos años. Y número tres, porque nuestra estrategia es la diversificación y mi recomendación para la gran mayoría de personas es que aprendan a diversificar lo mejor que puedan en su portafolio principal y después, si quieren exponerse a un mayor crecimiento, quizás concentrando en ciertos sectores o compañías o incluso meterse en el mundo de las opciones, lo pueden hacer, pero después de tener su portafolio diversificado. Pasemos ahora a Terry Smith de Fundsmith. Este es uno de los inversores que más nos gusta porque tiene una filosofía bastante sencilla, por lo que ayuda muchísimo al análisis de los movimientos de su fondo. Smith siempre suele tener cambios pequeños a lo largo de todo el portafolio, pero esto es más que todo en relación a las redenciones que tiene el fondo Fundsmith. Por esto, estos cambios de 0.01, 0.2, 0.3, etc. no suelen tener una implicación directa con la acción como tal. Ahora, estas transacciones que ya pasan del 0.10 pueden comenzar a tener una mayor relevancia en la tesis.
Por supuesto, lo que más nos llama la atención aquí es Amazon, la cual vendió por completo después de comprarlo en Q3 de 2021. Y es curioso que justo el siguiente inversor de que vamos a hablar abrió una posición en Amazon. De hecho, la segunda más grande durante el periodo. Pero ya hablaremos de él en unos minutos. Cuando Smith compró Amazon, tuvo una tesis súper clara de la empresa. De hecho, fue uno de los más bullish en su momento. Expuso el cómo y el por qué su segmento de advertising era un excelente negocio y que iba a tomar más market share de lo que la competencia y el mercado creían. Expuso sobre Amazon Web Services y cómo tiene una ventaja competitiva impresionante con una delantera importante frente al resto y cómo ambos segmentos iban a ser más lucrativos que muchos negocios en aquel momento. Abrió la posición entre Q3 y Q4 de 2021 cuando la acción estaba cotizando entre los 160 y los 175 para salir por completo en Q2 de este año. Estoy casi convencido de que asumió pérdidas con esta inversión. Sé que sí va a dar las razones del por qué vendió y me da curiosidad saber qué va a decir en relación al segmento de publicidad y de Amazon Web Services. Supongo que va a decir algo en relación a una posible desaceleración en la publicidad, dado el caso de que llegue la recesión, y en Amazon Web Services quizás diga algo en relación al market share de Microsoft, aunque Microsoft también es una posición grande en el portafolio de Smith. De hecho, es la más grande con un 12% y fue otra posición que recortó en el trimestre. Aunque en general no creo que vaya a contradecir su tesis inicial de Amazon, sí me da mucha curiosidad qué es lo que va a decir de por qué vendió por completo en este momento. Si hubiera tenido que adivinar, hubiera dicho que más bien iba a aumentar su posición en Amazon, pero jamás pensé que fuera a salir el 100% de ella. Algo me dice, obviamente estoy especulando, que Smith tomó una decisión apresurada y de nuevo me llama muchísimo la atención y esto fue algo que me sorprendió bastante. O también puede ser que él sabe algo que nadie sabe y eso también me llama muchísimo la atención. Y la misma sorpresa que nos llevamos con la venta de Amazon, no la llevamos con la compra de Procter & Gamble. Smith ha estado comprando poco a poco desde finales de 2020 cantidades pequeñitas, pero ahora se puede considerar oficialmente una posición del fondo, con más de 730 millones representando el 3%. Ojo, Procter nos parece una compañía increíble. Es una empresa hiperestablecida, es un aristócrata de dividendos, tiene un moat amplio, es difícil competir con una empresa así. Lo que no cuadra por completo es en un fondo como el de Smith, que se enfoca en crecimiento. Procter es una empresa, como ya dijimos, demasiado establecida, es completamente defensiva y la verdad que no entendemos por qué compraría tanto en el mismo periodo que sale por completo de una empresa como Amazon. Dudo mucho que sea que el objetivo del fondo cambió y dudo aún más que la visión de Smith cambió en cuanto a Procter. Quizás esté balanceando el portafolio para soportar mejor un periodo de desaceleración mundial. Puede ser. Sin duda el reporte de Fondsmith es algo que vamos a querer ver. Y cerramos con Seth Klarman. Nos gusta ver el portafolio de Klarman porque es uno de los value investors más value que hay. Quiere decir que su filosofía se centra en encontrar compañías devaluadas y con un margen de seguridad importante. De esta manera está más protegido en una caída porque su downside es menor que el resto, mientras que su upside es mayor ya que asumió menos riesgo invirtiendo en la compañía con una baja valuación. Entonces, si vemos el portafolio bajo el lente de baja valuación con un margen de seguridad, podríamos asumir que estas 5 empresas que vendió por completo o están cotizando muy por encima de su valor intrínseco o simplemente encontró una mejor oportunidad en otro lado. O, como fue una venta del 100%, es posible que haya cambiado de opinión por completo y la empresa no es lo que inicialmente él pensaba. Por la parte de los recortes está Liberty Global, Alphabet y Qorvo, que todas están en el top 10 del portafolio. Aquí resaltaríamos Liberty Global y Alphabet, que son la número 1 y número 3 de portafolio, especialmente Alphabet, que fue un recorte considerable. Con un recorte así descartaría la posibilidad de que Klarman cambió de opinión y me inclinaría más hacia la evaluación. Es posible que piense que estas compañías están cotizando muy por encima de su valor justo, aunque también puede ser que quiere reducir la exposición a un sector o cualquier otro motivo más allá de una alta evaluación. Caso contrario, si usamos el mismo lente para las compras, podemos asumir que estas 4 nuevas posiciones están cotizando a una evaluación por debajo de su precio justo. Si lo organizamos por el tamaño del cambio del portafolio, Garrett Motion fue la compra más interesante. Esta es una empresa que diseña, fabrica y vende turbocompresores y tecnologías de refuerzo eléctrico para fabricantes de equipos originales de vehículos ligeros y comerciales en todo el mundo. Para todas las personas que están interesadas en carros eléctricos o en la industria de carros en general, esta podría ser una buena idea para investigar. Nosotros nunca habíamos escuchado de esta empresa y viéndola por encima vemos que es bastante nueva, por lo menos cotizando de forma pública, y vemos que ya tiene un negocio rentable.
No me encanta su hoja de balance, aunque tiene un free cash flow positivo, y creo que por algún lado se puede conseguir una buena historia. Y la segunda compra que resaltaríamos sería sin duda Amazon. Me parece muy pero muy interesante que un inversionista que se enfoca en crecimiento, que inicialmente arma una tesis increíble de la empresa, sale 100% de ella, y un inversor value que no invierte en empresas sobrevaluadas y que no ofrezca un margen de seguridad, abra una posición todo en el mismo periodo. Nuevamente, a menos que Smith sepa algo que el resto no sabe sobre Amazon, me inclino un poco a que tomó una decisión apresurada. Pero lo cierto es que yo ni nadie es alguien para decir algo sobre estos superinversores, así que tendremos la oportunidad de saber cómo termina todo. Esperamos que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.